estado del análisis de política exterior en Ecuador. Luego la profesora, la doctora Catalina Barreiro, hablará sobre Estados Unidos, transición y balance en la región andina. Y luego Natalia Encalada estará hablando sobre la política exterior del Ecuador hacia Estados Unidos y China desde el 2017, doble dependencia o doble oportunidad. Y Michelle Levy hablará sobre la política exterior del Ecuador hacia Medio Oriente desde el 2013. Una cosa importante antes de comenzar, queridos colegas, es que tendremos 10 minutos, dada la circunstancia. Vamos a tratar de ser cortos y rápidos, eh, ya que hemos perdido ya un tiempo, así es que tratemos de hacer 10 minutos. Yo, como voy a comenzar entonces, dado que es el campo y también el objetivo de estudio y el objetivo de este panel, que es el análisis de política exterior, la historia de la política, el análisis de política exterior y el estado de esta disciplina en Ecuador. Para comenzar, quiero, quiero agradecerles también por haberme motivado a hacer este trabajo. Es un trabajo que realmente apareció hace unos 3, 4 años cuando yo comencé dando esta disciplina aquí en Flaxo, esta disciplina que se enfoca prácticamente la asignatura se llama política exterior, pero cuando comencé a revisar cómo se trabajaba, me di cuenta que se hablaba del objeto de estudio, pero no se hablaba de la disciplina y por tanto había muy poca reflexión, ¿no? Había muy poca reflexión sobre la historia de la disciplina y sobre los enfoques de la disciplina. Y esto no es un factor netamente ecuatoriano, es un factor más bien, yo diría, latinoamericano. A pesar de que, si miramos a los trabajos, si miramos cómo se ha venido realizando la investigación, cómo se ha venido enseñando política exterior y cómo se ha investigado y cómo se ha publicado, se ve que hay trabajos muy interesantes, muy buenos, que tratan de describir y a veces de explicar la política exterior de los países latinoamericanos y en el Ecuador igual. Hay dos trabajos, por lo menos dos trabajos bastante significativos, como es el trabajo de Francisco Carrión, que publicó el primer volumen en 1979 y después volvió a actualizarle un segundo volumen, o yo diría más bien a modernizarlo un poquito en 1989, creo que es exactamente. Este es un trabajo interesante porque hace una reflexión, pero una reflexión no necesariamente del análisis de política exterior, pero sí de la teoría de la política exterior y sobre todo de una teoría de política exterior ecuatoriana, ¿no? Ese es interesante. Y hay otro trabajo interesante, muy bueno, compilado en el 2002, fue publicado en el 2002 por Adrián Bonilla, Orfeo en el Infierno, donde que hay también algunos trabajos de algunos de los colegas que están hoy con nosotros. Pero si ya miramos más allá de estos trabajos que dan a conocer, que describen la política exterior del Ecuador, hay muy pocos trabajos que se enfocan en mirar cómo se desarrolló la disciplina, mirar a a los debates teóricos que hacen que una disciplina realmente tenga, como decir, un posicionamiento ante otras disciplinas, ¿no? Y eso es prácticamente lo que he venido revisando en los últimos años y yo podría decir que yo más que todo en el Ecuador, esta disciplina es subdesarrollada, ¿no? Subdesarrollada en el sentido de que hay muy poca reflexión teórica, metodológica, de cómo, de los enfoques, de cómo se analiza la política exterior, sino simplemente se analiza, se enfoca en la acción, se trata de describir los eventos de política exterior,
pero no se hace una reflexión específicamente y por lo tanto yo podría decir que es subdesarrollada. Esto, como digo, no corresponde simplemente al Ecuador, sino más bien a toda Latinoamérica, y por lo cual mi pregunta base de esta investigación es ¿por qué no se ha desarrollado y posicionado la disciplina, o sea, el análisis de política exterior en Ecuador? Y lo que se trata con esta pregunta es, a partir de esta investigación y esta experiencia, encontrar variables o factores que expliquen este subdesarrollo, ¿no? Como digo, es evidente que si miramos a la disciplina, los enfoques de la disciplina, la teoría que sustenta la disciplina, existe en Estados Unidos, en Europa es muy debatido, muy posicionado ya, pero también ha tenido sus problemas y ya vamos a ver por qué. Y lo que se trata es de buscar por qué en Ecuador y Latinoamérica ha habido ese subdesarrollo en ese campo, ¿no? En reflexionar sobre la disciplina. Eh, pero también en este contexto surgió una pregunta subsidiaria, ¿no? Y esta pregunta subsidiaria tiene que ver de cómo se ha hecho política exterior en el sentido del análisis de la política exterior. Y si miramos en el caso de Ecuador, se ha visto que hay análisis que se encuentran muy bien descritos sobre la política exterior del Ecuador, pero dentro, sobre todo, de la historia. Algunos en ciencia política, algunos en derecho internacional, en diplomacia y hasta en geopolítica, ¿no? Entonces, la pregunta subsidiaria que realmente quiere complementar, quiere contribuir a los debates generales de la política, del análisis de política exterior a nivel global, es que dentro de qué disciplina se ha estudiado la política exterior en Ecuador en los últimos años, sobre todo en el contexto de si es dentro de la ciencia política o dentro de las relaciones internacionales, sobre todo porque si miramos a los debates a nivel global, la política, el análisis de política exterior, por una parte se dice que viene o es parte de la ciencia política, esto es generalmente la visión norteamericana, ¿no? Donde se trataba realmente de convertir al análisis de política exterior en una ciencia, pero por otro lado, también se dice que está dentro de las relaciones internacionales y esta sí de la visión, la visión netamente europea, sobre todo alemana y francesa, ¿no? Sobre todo alemana, ¿no? Y también del Reino Unido. Hay ese debate y esa discusión todavía que no se soluciona. Acá, en el 2015 se publicó un libro de Hatfield y Hudson que hacen referencia a esta idea, a este debate. Y acá lo que se quiere ver es cómo se ha visto al análisis de política exterior en Ecuador, si parte de la ciencia política o de las relaciones internacionales o a lo mejor de otras disciplinas, ¿no? Y con eso se quiere contribuir a ese debate. También hay que pensar que dentro de todo ese debate también ahora se está pensando que si es que hay esas diferentes contribuciones a nivel regional en el análisis de política exterior, se podría pensar también en un análisis de política exterior global si se unen todas estas contribuciones al análisis de política exterior. No sé si me estoy pasando, por favor, ayudan a controlar el tiempo porque yo siempre me paso rápido. Ese es el planteamiento prácticamente y cómo desarrollamos este trabajo prácticamente enfocando desde un caso de estudio, sobre todo el caso de estudio empírico de la disciplina es lo importante, basándonos como punto de partida una revisión literaria. He hecho varias entrevistas, como unas 10 entrevistas a profesores que dan clases aquí en Ecuador sobre política exterior y eso es bastante interesante porque se habla de política exterior y ya vamos a ver qué es lo que pasa. He revisado algunas mallas curriculares, también sílabos, y he estado prácticamente aplicando el rastreo de procesos como una técnica de investigación. Lo importante aquí es que ya mirando las reflexiones sobre la disciplina y sobre el objeto de estudio en el Ecuador, realmente no se hace una gran reflexión sobre el análisis de política exterior. Se hace una reflexión sobre el objeto de estudio, o sea, sobre la política exterior misma.
Y aquí hay una gran confusión, pero no es una confusión a nivel ecuatoriano, sino a nivel global. Cuando hablamos del objeto de estudio, cuando hablamos de la política exterior y tratamos de definir qué mismo es política exterior, cuando tratamos de definir el objeto de estudio de la disciplina, y ustedes verán que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, si nosotros como investigadores tratamos de englobar y entender y explicar los eventos internacionales, los eventos de un país hacia afuera, sobre todo, o de un actor de política, eh, y miramos simplemente lo que hacen, entonces ya nos confunden y nosotros tratamos de tratar de englobar, describir y explicar o entender esos eventos. El mismo hecho que nosotros tengamos un, un, eh, una secretaría o llamémoslo así como se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores o como se llama y movilidad humana. Y cuando hablamos de movilidad humana y movilidad humana, nosotros tratamos de insertar la investigación, enfocar la investigación también en la movilidad humana. Si bien es cierto, todos los países han tenido esto como parte de su política exterior, pero casi nunca se han centrado en realidad en mirar a estos aspectos. Y el análisis de política exterior en los últimos años ha tratado de también encerrar esa parte, sobre todo, como digo, mirando desde diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, ¿no? Este debate no es un debate a nivel ecuatoriano, el debate de la definición. Si miramos a un texto de Christopher Hill, ¿no? De Christopher Hill, tanto el del 2003 como el del 2016, miramos que va a tener como 16 definiciones, ¿no? Porque esto es una cosa interesante, porque la política exterior es bastante subjetiva, se enfoca en la intención, en las acciones, en las intenciones, sobre todo en la intención, en las propuestas que tiene un país o u otro actor colectivo para posicionarse, para impactar, para modificar hacia afuera, pero también para contrarrestar a actores internacionales que están buscando influenciar al país. Entonces, hay una variedad de definiciones, como digo, y no es netamente ecuatoriano el problema. Pero sí, estamos a punto de culminar, creo, y quisiera que me den el tiempo, no sé. El trabajo está avanzando, ¿no? Y lo que he visto es en los documentos y en los sílabos, y en las mallas curriculares y también en las entrevistas, es que es repetitivo este factor fundamental de que no hay una reflexión teórica del análisis de política exterior en Ecuador. Eh, si miramos a los sílabos, por ejemplo, en los sílabos nunca se parte de la historia de la disciplina, ¿no? O nunca se habla de cuál es el enfoque de análisis, el enfoque, por decir, el análisis que es típico del análisis de política exterior, el proceso de toma de decisiones, sino simplemente se va directamente a analizar el objeto de estudio, ¿no? Esto es bastante interesante porque en las entrevistas también eh, tiene coherencia cuando la mayoría de profesores me han dicho que realmente es una combinación con otros campos de investigación de las relaciones internacionales. Por decir, estamos hablando de economía, pero en economía hablamos del comercio internacional. Ok, pero el comercio internacional en sí es política exterior, ¿no? Entonces le metemos un poquito de eso. Estamos hablando del problema de seguridad, ¿ok? Del caso Angostura, ¿no? Sí, pero eso es seguridad, pero si miramos muy bien qué es, cómo actúa el país, qué hace el país, qué hace el Estado, es realmente política exterior, pero no hay una reflexión de análisis de política exterior, sino más bien directamente al evento, a lo que es la política exterior, o sea, a la acción mismo, ¿no? Igual en integración, en regionalismo, ¿no? Y incluso en historia, o sea, no hay esa parte
fundamental de lo que es el análisis de política exterior, y estamos, como digo, recién comenzando a reflexionar sobre lo que es el análisis de política exterior como disciplina y cómo realmente tiene esos elementos centrales y específicos de analizar esos eventos y cómo se diferencia de las otras disciplinas. Creo que estoy con el punto. Este trabajo, por iniciativa del colega, compañero Michel Levy, probablemente va a ser publicado el próximo año y esperemos que ustedes puedan leer. Así es que muchas gracias. Voy 17 minutos. Yo quiero culminar con esto y le paso la palabra a nuestro siguiente participante, que es la doctora Catalina Barreiro. La doctora Catalina Barreiro, que ustedes probablemente ya le conocen, va a estar hablando sobre Estados Unidos y la transición y balance en la región andina. La doctora Catalina Barreiro tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad del Cuyo, ¿no? Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, es docente actual en el IAEN. Ha trabajado también en otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y hay algunas otras cosas más que ustedes que se reúnen eh, a a los otros paneles probablemente van a tener una visión mucho más de su trayectoria. Así es que yo le paso la palabra a la doctora Barreiro. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, gracias a las personas que están en nuestra mesa. Mi tema en realidad se va a centralizar en el tema de la transición que ha tenido en estas 2 últimas décadas un actor hegemónico como son los Estados Unidos, que sigue siendo el actor más importante para la región andina y en concreto para el Ecuador. Cuando hablamos de transición, yo me refiero principalmente a que ha existido un cambio de sobre todo en la política. En ese sentido, debemos reconocer que ha ingresado un nuevo actor que también es la China en distintos niveles. Los Estados Unidos a partir de 2001 comienza a tener un giro distinto hacia lo que significa la relación tradicional a América Latina y en concreto al Ecuador. ¿Qué queremos decir con esto? El 2001 para los Estados Unidos marca un hito frente a la vulnerabilidad de su seguridad. Y al hablar de esta vulnerabilidad, como ya decía Raúl, también si lo vemos bien, significa política exterior. Esta vulnerabilidad hace que ponga un cierto énfasis que va a durar principalmente hasta el 2007 sobre lo que significan sus posibles enemigos. Enemigos dentro de los cuales se encuentra principalmente Medio Oriente y lo que es el terrorismo. Hasta el 2000 y hasta el 2003, Colombia va a ser el epicentro fundamental de la incidencia de los Estados Unidos en el sistema internacional americano. Mucha cooperación en lo militar, mucha cooperación en el desarrollo, fundamentalmente hacia el combate del narcotráfico, con una figura central que viene siendo Uribe. Pero a partir prácticamente del 2003-2004, los Estados Unidos comienzan a declinar toda esta fuerza que se había puesto dentro de lo que significa el tema del combate al narcotráfico y se centra principalmente en el terrorismo. Y en ese sentido, en cambio, en la región y en América Latina existe un viraje no solo del tema del narcotráfico, sino que se genera principalmente una mirada hacia lo que podrían ser otros sistemas internacionales, otras identidades basadas sobre propuestas más bien ideológicas que sobre propuestas que tradicionalmente eran el comercio principalmente y la democracia. En ese sentido, nosotros, el Ecuador, va a tener un rol interesante que va cambiando conforme va teniendo en el sistema y en el uno, por ejemplo, el Ecuador
se va a convertir en el segundo país mundial con mayor recepción de migración y desplazamiento en razón del conflicto colombiano. Vamos a tener también una alta presencia, por ejemplo, de operativos eficientes respecto al narcotráfico y la incautación de cocaína. Y además, un factor que va a ser de mucha identidad con los Estados Unidos, que viene a estar dada por el proceso de la dolarización y la reestructuración de una economía que va basándose más bien en esta moneda, en este cambio, y que comienza a ser como un icono de desarrollos frente a la inestabilidad de otras regiones. Esto tiene otro parámetro que es un hito que comienza a ser a partir del 2005 hasta prácticamente el 2010, que va a ser el cambio de los gobiernos alrededor de Sudamérica, principalmente con una tendencia, les digo, más bien de tipo ideológica progresista, que aparentemente no se presenta en un primer momento como una tensión frente a los Estados Unidos, pero que va convirtiendo y va mirando a este sistema propugnado desde los 90 sobre el libre comercio para poder basarse más bien en una orientación hacia un estado de bienestar y un estado que priorice principalmente la política pública y una relación de un Estado que es el proveedor de servicios, un Estado que es el proveedor de empleo, un Estado que es proveedor también de bienestar, como digo, y de acceso a determinadas cosas. Esto además tiene dentro de esta línea que les estoy tratando de mostrar, tiene una incidencia importante en el 2008 cuando comienza la crisis económica de los Estados Unidos. Ello hace que inclusive haya una contracción clara en cascada a lo que significa la cooperación y la presencia de América Latina. Eso, bajo ningún motivo, implicó que exista una incidencia clara dentro de lo que eran los mercados norteamericanos. Inclusive Venezuela, si nosotros vemos, Venezuela tiene un periodo casi de 10 años donde los Estados Unidos sigue siendo su comprador de petróleo. Los estados andinos también sigue siendo el mercado principal hasta el día de hoy. Esta presencia hace que haya una pseudo ausencia de la región y del Ecuador prácticamente hasta el 2015. Pero en el 2007, en el 2008, en el caso del Ecuador en concreto, existe una estrategia propugnada por los Estados Unidos, que es la estrategia preventiva de seguridad, en donde es prácticamente aplicada en lo que significa el ataque de Angostura o la Operación Fénix, pero que termina teniendo una solución política para la región no muy simple, donde se prohíbe esta cosa y la estrategia de seguridad norteamericana va contrayéndose. Evidentemente, hasta el 2015, los Estados Unidos no se convierten en el factor principal de financiamiento de la región. Y es ahí donde China puede emerger. Pero no solo eso, estamos en un escenario con una capacidad económica de estos actores muy fuerte, en donde las commodities principalmente permiten tener superávits en esas economías y se van construyendo otras asociaciones, complejidad comercial, de deuda y de inversión con la China. A pesar de eso, la China no logra emerger como un actor que se presente con intereses de tipo político y regionales, mientras que los Estados Unidos sí maneja una clara agenda respecto a democracia, derechos humanos y participación política. Esto va a ser principalmente un discurso que es muy utilizado dentro de su estrategia política, que es este discurso del algo en negativo, donde vamos a elementos como Venezuela, vamos a tener la construcción de elementos como Dilma Rousseff, los mismos Kirchner, en donde va a permitir que desde el 2015 venga a existir un cambio en la región
respecto a la percepción de los Estados Unidos y en este caso luego van a tener de alguna manera un tema que va a atravesar la agenda del 2015 al 2020, que lo estamos viviendo, que es el hecho de la corrupción. Y en ese sentido, si bien en el 2015 va por ejemplo, el primer resultado va a ser Macri, nosotros vamos a tener una serie de cambios políticos, Brasil, exceptuando a Venezuela y en este caso a Bolivia en un momento dado. El Ecuador, no así, es el único país que es reelegido en ese escenario bajo el mismo criterio de la bandera progresista, pero que logra mutar, si lo podríamos decir, y vuelve a generar alianzas y puentes con una agenda tradicional norteamericana. Una agenda tradicional en donde se tienen 3 puntos fundamentales, que es la democracia, que es la apertura del comercio y que es la seguridad. Y en la seguridad probablemente se va articulando una serie de elementos, ¿no? Una serie, vamos a tener el hecho de a un año de la presidencia del presidente Moreno, el tema de la frontera norte, en donde se vuelve a pensar en la seguridad, en la clásica seguridad nacional, que contrarrestaba con la seguridad humana de los espacios que se tenían prácticamente en la Constitución del Ecuador. Además, vamos a tener una serie de otros elementos que van a terminar con octubre, inclusive, en donde se va a articular una serie de elementos de inestabilidad política, no solo en Ecuador, tenemos Chile, tenemos Bolivia, en donde prácticamente se habla otra vez de repotencializar el tema de la estabilidad y la soberanía del Estado a través de la seguridad de Fuerzas Armadas y la posibilidad de una incidencia en ella. Evidentemente, todas estas circunstancias lo que ha permitido de alguna manera es volver, al menos en el caso ecuatoriano, a ver una presencia de generar puentes con los Estados Unidos como un socio comercial tradicional y como una relación histórica, frente a lo que se había propugnado dentro de la década anterior, que era el gobierno del expresidente Correa. Evidentemente, el resultado va a ser un intento de poder mantener una relación mozada en las relaciones internacionales y alineación política. Y vamos a tener ahí tres cosas fundamentales dentro de esta agenda. Otra vez se vuelve a repotencializar el conflicto con Venezuela, y en el caso de Venezuela, un conflicto que rebasa no solamente la democracia, el tema del posible reconocimiento de Juan Guaidó en América Latina, que es el hecho de la migración venezolana. Y vamos a tener alrededor de esto un discurso muy de democracia, de derechos humanos, antiderechos humanos y de bienestar o de lo que se llama progreso, que lo han tomado ahora, versus el retraso. Estas 3 líneas que más o menos plantea la política exterior norteamericana hace que a la final tengamos un escenario muy poco claro frente a la incidencia que se pudo haber obtenido en Venezuela luego de casi 4 años de y además la región comienza a entrar dentro de una crisis económica nueva que terminará con la pandemia y con una pérdida de capacidades de casi todo el Ecuador. Va a haber un replanteamiento nuevo y esto lo incluye inclusive como la principal herramienta de crediticia para la región. Y evidentemente vamos a tener una seguridad nacional y un cuestionamiento a las democracias a través de la corrupción. Que se dieron
se dieron cuenta que ¿qué es lo que está pasando? Y que creo que ya llegamos con dos. A pesar de este nuevo intento, que además es un intento liderado principalmente por la presidencia de Trump, que es el volver bajo su lema, los Estados Unidos van a volver a ser grandes, un lema que ya lo utilizó Ronald Reagan en los años 80 frente en realidad los ya el nivel de cooperación y el nivel de simbiosis que existía entre América Latina y EDUS. Están enfrentando principalmente dos circunstancias importantes. Una crisis que no la pueden absorber con la cooperación por su crisis interna mismo, como lo tenían antes. Gobiernos en lugares importantes, como puede ser el caso de México, que es uno de sus principales socios comerciales, el caso de la misma Argentina, y el día de ayer que vemos que ha con un alto nivel de corrupción las elecciones bolivianas, vuelve a tener un resultado que más bien pone al progresismo como en una resignificación de lo que podría ser el escenario político. Por otra parte, los mismos Estados Unidos, a partir de la comienzan a mostrar una serie de vulnerabilidades internas. Sus capacidades frente a la respuesta a la pandemia, las sociales que existen, que va necesariamente a tener que replantearse. Por hoy, la transición de un regreso hacia los Estados Unidos, hacia un regreso hacia la China, es sumamente, es una incertidumbre. De todas maneras, el intento de regresar probablemente el proyecto más importante que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 5 años es la sociedad con el gobierno de Lenín Moreno, que es el Ecuador, manteniendo, como digo, ciertos criterios que ya se lo habían hecho. Creo que ya tengo 15 minutos, creo que ahí termino. Muchísimas gracias, Catalina, por esta muy interesante. Solo para recordar a los colegas que se han conectado hoy, a 161 tenemos ahora. Si tienen algunas preguntas, por favor, escribir en la sección de dice preguntas y respuestas, pero por favor, específicamente dirigir a la persona a quien quieren ustedes dirigir la pregunta, por favor. El siguiente en el panel en nuestra discusión es Natalia Encalada de Castillo, quien nos va a hablar sobre la política exterior del Ecuador hacia Estados Unidos y China desde 2017. Se hace la pregunta, ¿doble dependencia o doble oportunidad? Natalia, rápidamente también, para los que no la conocen, es máster en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, del Reino Unido, la famosa London School of Economics, ¿no? Y licenciada multilingüe en negocios de intercambios internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene experiencia en cooperación internacional, en proyectos de asistencia, muchos trabajos también en análisis de política internacional. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Entre sus líneas de investigación está, por supuesto, el análisis de política exterior, y ahora con nosotros también es parte del grupo de investigación de política exterior del Ecuador, un grupo bastante nuevo y esperemos, prácticamente estamos inaugurando con esta discusión, y también es parte del grupo de investigación de Asia-América Latina en la Escuela de Relaciones Internacionales de UID. Adelante, Natalia, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Buen día con todos. Es un honor para mí estar en este panel, igualmente ser parte, ¿no?, de este grupo de política exterior del Ecuador, que creo que ha sido un sueño para todos nosotros y que ahora se está concretando, como dice Raúl, justamente a partir de estos eventos académicos, y que queremos posicionar justamente el análisis de política exterior, como ya mencionaba Raúl, en las agendas del debate académico ecuatoriano. Sí, bueno, entonces el día de hoy, permítanme, les voy a compartir
la presentación sobre algunos resultados preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo sobre la política exterior del Ecuador hacia Estados Unidos y China en el periodo de Lenín Moreno. Y justamente se plantea hasta qué punto es una doble dependencia o una doble oportunidad. Entonces, brevemente, en estos minutos también por temas de tiempo, ¿no es cierto?, voy a tratar de ser breve y de sintetizar aquellos puntos más importantes. En primer lugar, planteando, digamos, cuál es el problema, el objeto de estudio de este proyecto. Hay este giro de política exterior ecuatoriana en el cual, como ya se mencionó anteriormente, justamente en el periodo de Correa, se dio un acercamiento importante hacia China, y lo cual sí implicó de alguna manera un alejamiento de este vínculo tradicional con los Estados Unidos. Mientras que ya en la presidencia de Lenín Moreno, a partir de 2017, pues se plantean nuevos objetivos de política exterior claramente y se da este acercamiento con Estados Unidos, pero sin dejar de lado la relación con China. Entonces, la pregunta que pues surge es, ¿en qué medida la política exterior del gobierno de Lenín Moreno ha resultado en una relación de dependencia doble frente a Estados Unidos y China, o más bien ha generado oportunidades concretas para nuestro país? En este sentido, me parece muy importante poder analizar esta situación en cuanto a un marco teórico enfocado en el análisis de política exterior mediante la teoría de roles, dentro de un marco metateórico constructivista, ¿sí? Y básicamente a partir de un análisis cualitativo, interpretativo de documentación oficial y relevante. Bien, para plantearnos el tema de la dependencia internacional, es importante tomar en cuenta que, bueno, seguramente todos conocemos este tema de la dependencia económica, que ya lo mencionan las teorías como la del sistema mundo de Wallerstein o la misma teoría de la dependencia. Ahí se plantea prácticamente que los estados periféricos dependen de estados centrales, que son industrializados y que prácticamente mantienen su economía mediante la exportación de materias primas, lo cual sin duda agudiza las asimetrías, perpetúa un modelo económico en el cual se vuelve un círculo, digamos, ¿no es cierto? Un círculo que no permite que la calidad de vida de los estados periféricos mejore y que justamente este modelo primario exportador se perpetúe. Por otro lado, hay que reconocer que los países en desarrollo llegan a depender también de los países desarrollados en cuanto a inversión y también a cooperación, tanto reembolsable como no reembolsable. Ahora, con todos estos criterios económicos, también es importante mencionar que dentro de la literatura del análisis de política exterior, ya Holsti, desde 1970, nos habla de los roles de los estados. Y él menciona dos roles específicos relevantes para esta investigación, que serían el de estados protegidos, mencionando que serían pues aquellos en los cuales su política exterior está al servicio de ciertos intereses económicos y de seguridad de una gran potencia. Y por otro lado, los estados independientes, como antítesis, ¿no? Quienes serían pues libres de compromisos con estas grandes potencias y más bien su política exterior estaría más centrada en el interés nacional. Ahora, por otro lado, Thais, también basándose en esta teorización de Holsti, en el año 2014 hace un análisis muy interesante de los roles de la política exterior en América Latina, y justamente ahí él menciona que un estado dependiente sería aquel que formula e implementa su política exterior bajo influencia internacional. ¿Sí? Entonces, ahí justamente él sostiene que los estados pequeños de América Latina, que él les llama los estados menores, ¿no? Con economías menores, que de alguna forma tienen menores recursos, podríamos decir, tienden a la dependencia de los estados más grandes. Y por otro lado, si su orientación es pro-centro, en este caso pro-Estados Unidos, por ejemplo, tienden a ser estados protegidos o clientes de la potencia. Y justamente esto marca las expectativas de los roles de los estados de lado y lado. Bien, entonces, brevemente para mencionar el contexto, ya se mencionaron, ¿no es cierto? Catalina mencionó en detalle algunos de estos hitos de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Sin duda, las visitas oficiales han sido trascendentales. Por ejemplo, la del vicepresidente estadounidense Mike Pence en julio de 2018, la del secretario de Estado Michael Pompeo también en julio de 2019,
y sin duda la visita del presidente Moreno a Estados Unidos en febrero de este año. Y por otro lado, todo este acercamiento, esta actividad diplomática ha permitido una serie de convenios de cooperación, por ejemplo, temas de seguridad, gobernanza democrática, lucha contra la corrupción, narcotráfico, desarrollo en general, derechos humanos, educación, etcétera. Entonces, ahí vemos justamente cómo se han intensificado estos lazos a todo nivel, incluso a nivel político, por ejemplo, este apoyo o esta concordancia en cuanto al apoyo al gobierno de Juan Guaidó en Venezuela y otros temas regionales. Y sin duda también yo ahí les puse el caso Assange porque me parece un tema emblemático que si bien, digamos, no es que el Ecuador de manera explícita le está entregando a este periodista a los Estados Unidos, de alguna forma la salida de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres sí abre la puerta a que ciertas sanciones pudieran ser aplicadas por Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos un acercamiento importante a todo nivel. Y algo bastante claro sería la posibilidad de un TLC, que es justamente de lo que se ha estado conversando en los últimos meses antes de la pandemia, se acordarán ustedes, y que retomaría de alguna forma una negociación que fue fallida décadas atrás por varios factores, e incluso Donald Trump en esta visita que hacía el presidente Moreno a los Estados Unidos, él decía que Estados Unidos está totalmente abierto a negociar un TLC y que tuviera las características o el modelo del TMEC o NAFTA 2.0, que bueno, que todos conocemos, y bueno, más adelante voy a hacer un análisis un poco más profundo frente a eso. En cuanto a las relaciones de Ecuador-China, algunos hitos importantes que cabe mencionar son igual visitas oficiales, como la del presidente Moreno a China en 2018, con una importante delegación oficial que incluso conlleva y resulta en la firma del memorando de entendimiento por el cual Ecuador se adhiere al proyecto de la Franja y la Ruta, de la nueva ruta de la seda, aquí en América Latina. Y justamente una serie de convenios de cooperación, porque ya en el gobierno de Rafael Correa se habían firmado varios, un acuerdo de asociación estratégica incluso, pero en el gobierno de Moreno se continúan firmando más convenios de cooperación, por ejemplo, sobre prevención y gestión de desastres naturales, intercambios culturales, cooperación policial y judicial, aviación civil, etcétera. E incluso se llevó a cabo pues en esa visita el foro de inversiones de Ecuador-China, que incluso ahí ustedes le ven la imagen, que generó una serie de vínculos, ¿no? Por lo menos se van abriendo nuevas puertas también para que la inversión china continúe generando inversiones de infraestructura, y no solamente a nivel, podríamos decir, estatal, sino incluso ya se comienza a abrir también a la inversión privada. Y por otro lado, yo les citaba ahí también el impasse reciente de la flota pesquera china, en el cual pues se vio que de alguna forma los estados mantuvieron esta situación a un nivel más diplomático. En el caso del Ecuador se hizo un rechazo explícito y China prometió una política de cero tolerancia frente a estos barcos que de alguna forma, ¿no es cierto?, se alejaron, ahora están en Perú y Chile causando realmente los mismos inconvenientes, pero de alguna forma este impasse permaneció, digamos, en el nivel diplomático, no avanzó más allá justamente por esta interdependencia que vemos entre estos países. Bien, entonces frente a todo este contexto, por temas de tiempo igual, voy a centrarme en dos temas específicos. El primero es el comercio. Sin duda Estados Unidos continúa siendo nuestro primer socio comercial y se ha ido profundizando de alguna forma esta dependencia comercial a lo largo de los años. Como se decía, es una dependencia histórica en la cual Ecuador exporta principalmente recursos naturales, por lo cual la firma de un TLC representaría sí oportunidades siempre y cuando se negocie en términos beneficiosos para nuestro país, sobre todo en temas sensibles como propiedad intelectual, el tema agrícola. Sabemos que Estados Unidos da muchas subvenciones a sus agricultores, como el Ecuador protegería al sector agrícola nacional, entre otros, ¿no? Y justamente tendría que estar acompañado de un plan estructural de desarrollo de la industria para que realmente seamos competitivos y no se perpetúe aún más ese modelo primario exportador.
Fíjense ustedes en esa tabla, yo ahí brevemente les explico justamente cómo Estados Unidos y China siguen siendo justamente nuestros principales destinos de exportaciones, y sin duda el abrir el tema de aranceles puede ser beneficioso, pero justamente algo que llama la atención es que tanto China como Estados Unidos son los dos principales destinos con mayor crecimiento en exportaciones no petroleras en este año, tanto camarón y banano, es decir, continuamos con el tema de recursos naturales. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta experiencias de la región con respecto a tratados comerciales de este tipo, en el caso de Perú, en el caso de Chile, que ya van algún tiempo con TLCs, incluso con ambos países, se ve que generó cierto crecimiento, aprovecharon ciertas oportunidades, pero vemos que a nivel ya estructural, económico y social, no han representado un mejoramiento de la calidad de vida, como decíamos. Bueno, ahí por temas de tiempo también brevemente les menciono el tema de cooperación reembolsable y no reembolsable. Durante el gobierno anterior ya se generó una dependencia financiera con respecto a China. Sin embargo, en el gobierno de Moreno también se han solicitado créditos y, digamos, se continúa de alguna forma en esta dinámica. Ecuador se ha acercado nuevamente a organismos multilaterales como el FMI, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos ha mencionado su apoyo total, ¿no es cierto? Debido pues también a la influencia de alguna forma que tiene en ese organismo. Y podemos ver que de alguna forma pues el Ecuador también está tratando de suplir las necesidades. En ese sentido podríamos decir hay cierto pragmatismo, ¿no? Porque hay necesidad económica, entonces busca de alguna forma en ambas fuentes. Y por otro lado, en cuanto a cooperación no reembolsable, también se han diversificado los ámbitos de cooperación y podríamos decir que la cooperación no tendría por qué ser un elemento de dependencia siempre y cuando responda también a los objetivos nacionales. Ahí ustedes pueden ver los objetivos de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 que se ha planteado en este gobierno y pues habla mucho de derechos humanos, derechos de la naturaleza, soberanía. Habría que concatenar cada una de esas acciones de cooperación si realmente está respondiendo también a nuestros intereses nacionales. Bien, entonces, con todo esto, algunas conclusiones preliminares son que la política exterior del Ecuador responde a la realidad sistémica internacional. No es el único país que está en medio de estas dos potencias. De hecho, prácticamente todos los países de América Latina están bajo esta misma dinámica y de alguna forma el Ecuador se está adaptando también. Y si bien a nivel nacional no se podría considerar que somos un Estado totalmente dependiente o protegido, ¿no es cierto? Se evidencia que sí existe dependencia en ámbitos específicos con cada una de estas potencias y esta dependencia no ha sido generada por la política exterior del gobierno actual, sino que se ha mantenido, digamos, de alguna forma. Se ha heredado, pero continúa, digamos, ¿no es cierto? Y el mantener relaciones con ambos estados denota cierto pragmatismo, como yo les decía, aunque se observan realmente, evidentemente, relaciones mucho más activas con Estados Unidos que con China. Y en algunos ámbitos este grado de dependencia inicial, digamos, histórica, podría ser superado a partir de ciertas oportunidades que sí se ven claras por medio de todos estos convenios, pero habría obviamente que aumentar esta capacidad de negociación con mayor información, equipos de expertos y sobre todo la inclusión de sectores económicos y sociales, como en el caso de un posible TLC, tanto con Estados Unidos y bueno, capaz en el futuro también se abre alguna posibilidad con China. Complementar la cooperación externa con planes internos, como decíamos, y aprovechar los beneficios de la apertura comercial con perspectiva a vincularse a otros mercados y cadenas productivas. Es decir, si abrimos estas posibilidades de TLC con Estados Unidos, sería importante, por ejemplo, asegurar la transferencia de tecnología que nos asegure luego poder generar cadenas productivas con otros países industrializados también. Bueno, eso por el momento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Natalia. También una excelente presentación. Quiero motivar, insistir a los participantes, a los asistentes a esta discusión, que envíen sus preguntas al chat. Estoy justamente ahora tomando en cuenta. Finalmente tenemos la participación del profesor Michel Levy.
Él nos va a hablar sobre la política exterior del Ecuador hacia Medio Oriente desde el 2013. Creo que ustedes también le conocen a Michelle, pero también hay que decir que está a punto de terminar su doctorado en Administración Pública y en Ciencia Política y Derecho por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia. También tiene un máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es profesor a tiempo completo y coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Hay muchas otras cosas que deberían revisar el perfil en la página web. Pero adelante, Michelle. Michelle, no te escuchamos. Creo que está. Ya, ahora Gracias, sí. Raúl. Buenos días. Voy a dar inicio a mi presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Red de Ciencia Política y Relaciones Internacionales CIPRI por haber aceptado mi ponencia en el marco del 5º Congreso de la Red, que se desarrollará hasta este próximo jueves. Considero muy acertado el hecho de que los organizadores no suspendieran el Congreso por causa de la pandemia, como ha sucedido con otras actividades similares en diferentes latitudes. De igual forma, quiero agradecer al Grupo de Política Exterior del Ecuador por organizar este panel e invitarme a formar parte con un grupo de distinguidas y distinguidos amigos y colegas que son los expertos en la temática. Debo señalar que yo estoy en mis primeros pasos en el trabajo de análisis teórico de política exterior, por lo que mi agradecimiento por la deferencia de mis colegas es mucho mayor. La reseña del trabajo que voy a presentar rápidamente en el panel se encuentra en curso de investigación y redacción. Corresponde al capítulo de un libro sobre las relaciones de América Latina y el Caribe con Medio Oriente en tiempos de crisis, que será editado por el Colegio de México. En efecto, las colegas Marta Tawil y Elodie Brun, investigadoras del Colegio de México, me invitaron a trabajar este tema que me ha parecido muy interesante por las consideraciones que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, el tema de la relación con Medio Oriente, desde la perspectiva de análisis de la política exterior, no ha sido muy desarrollado en nuestro país. Gracias al trabajo de las investigadoras del Colegio de México, se produjo hace pocos años una publicación denominada Latin American Foreign Policies Towards the Middle East, en la que se incluyó un capítulo sobre Ecuador and the Middle East, Counter-Hegemony, Anti-Interventionism and Sovereign Wealth Funds, escrito por el querido amigo y colega Carlos Espinosa Fernández de Córdoba. De aquí nace la segunda consideración que quiero mencionar. El enfoque del trabajo en el que me encuentro inmerso no se refiere al análisis de la aproximación y resultados de la política exterior ecuatoriana frente a Medio Oriente, como podría esperarse. En general, los análisis de la política exterior pueden determinarse a partir de la aplicación del método cualitativo desde la perspectiva histórica determinada por los intereses internos, domésticos y externos, como las presiones del exterior, como en el caso del artículo citado presentemente. La encomienda realizada se refiere a un análisis de política exterior ecuatoriana frente a Oriente Medio desde la perspectiva de los actores y los procesos de la toma de decisiones y su interacción con estructuras más amplias de nivel interno y entorno externo de cada país. La tercera consideración que debo mencionar ha sido importante para que realice este trabajo. Se refiere a las fuentes teóricas de base con las que mi capítulo debe dialogar. Al no ser un experto en política exterior, todas las fuentes son relativamente nuevas para mí. Digo relativamente porque autores clave que han trabajado este tema desde el contexto teórico, como Alberto Van Claveren de la Universidad de Chile o Gianluca Gardini de la Universidad de Cambridge, son queridos amigos y colegas con los que de forma colateral hemos discutido personalmente algunos temas desde la perspectiva de análisis de la política exterior. En ese sentido, dos trabajos son la guía que me sirve de base para el trabajo que realizo. De Van Claveren, el artículo Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas, modelo para armar.
publicado en la revista Estudios Internacionales en 1922, y de Gardini y Lambert, Latin American Foreign Policies Between Ideology and Pragmatism, publicado por la casa Palgrave en 2011. El tercer trabajo que sirve de base para mi análisis teórico es de un autor a quien recién acabo de conocer, gracias a los queridos Natalia Encalada y José Emilio Vázquez, profesores de la Universidad Internacional del Ecuador, graduados en la London School of Economics y Political Science. Se trata del profesor Chris Alden, de la London School of Economics and Political Science, y su libro Foreign Policy Analysis, editado con Anom Aran. Justamente el profesor Alden presentó una conferencia sobre política exterior hace un mes, invitado por la OID y la Andina, en el marco de las actividades de este interesante grupo de política exterior del Ecuador. A estos 3 libros de base hay que añadir más de una veintena de artículos especializados, así como entrevistas que se encuentran en curso a actores del servicio exterior, del gobierno y otras instancias no estatales. El objetivo de este proceso es generar un diálogo entre la teoría y la parte práctica para obtener una explicación clara sobre la lógica de la toma de decisiones para generar una política exterior ecuatoriana orientada hacia los países del Medio Oriente. En este gran congreso de CIPRI participan experimentados académicos, otros no tanto, y muchos estudiantes motivados y personas altamente interesadas en los temas. No a todos les puede parecer pertinente la relación tan detallada de las fuentes de investigación. Sin embargo, considero que para los menos experimentados, entre los que me incluyo, es importante presentar el proceso de un trabajo que se encuentra todavía inconcluso. De esta forma, todos pueden conocer las bases de la investigación para tener mayores elementos críticos. De igual forma, resalto que la oportunidad de conversar directamente con los determinadores de la base teórica permite interactuar y conocer sus criterios sobre los temas que orientan el debate. Como decía con anterioridad, el diálogo entre los conceptos y los hechos nos permite tener algunos resultados en función de hipótesis que voy a exponer a continuación, rápidamente. El primero es un cambio gradual en algunos temas específicos en la política exterior ecuatoriana hacia Medio Oriente a partir de 2013. Esta primera hipótesis se refleja, por ejemplo, en la importancia que a partir de 2017 deja de tener la relación con un actor clave del Medio Oriente como es Irán. Este cambio se motiva en la importancia política que tuvo esa relación diplomática durante el gobierno del expresidente Correa, determinado por una posición ideológica frente a la posición adoptada por el gobierno del presidente Moreno, vinculada con un giro hacia una política exterior alineada con las opciones de los Estados Unidos. Otra relación clave en el contexto de Medio Oriente es la de Israel. Si bien la decisión de limitarlas durante el gobierno del expresidente Correa estuvo vinculada desde la diplomacia presidencial, coordinada por un ministro de Relaciones Exteriores más como coideario que como ministro, estas relaciones se mantuvieron activas gracias al interés de los actores del mismo gobierno israelí y de diferentes actores no estatales ecuatorianos, como las cámaras de la producción, por ejemplo. Sin embargo, en otro caso específico, como la relación con Qatar, desde un comienzo la idea fue establecer un vínculo fuerte que permita atraer inversiones capitales al país. Esta relación no tuvo un cambio sustancial en la toma de decisiones, por lo que se mantuvo directamente vinculada con los oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los gremios de la producción que pudieron potenciar la relación comercial de exportación a través de la aerolínea nacional Qatar Airways. Pero en otros casos emblemáticos, como la posición del Ecuador frente a la situación palestina, se ha mantenido una posición que se había definido incluso antes de que llegara el gobierno del expresidente Correa. Es decir, que existen vínculos de institucionalidad en la toma de decisiones en algunos temas de política exterior en los que se respeta una posición existente. La toma de decisiones en materia de política exterior se encuentra condicionada por una serie de elementos en los que juega, por ejemplo, la personalidad de los mandatarios, la calidad de los servicios exteriores y otros esquemas burocráticos vinculados a las relaciones exteriores. De igual forma, tienen que ver los condicionantes establecidos por actores no estatales que reflejan sus intereses de diferentes formas. Un caso muy importante es el de los gremios de la producción que conforman el vínculo directo entre la política de comercio exterior y la política exterior.
Un segundo resultado se plantea en función de un cambio evidente de dirección de la política exterior a partir de 2018. En efecto, el gobierno del presidente Moreno toma la alternativa de nominar una estructura profesional a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este cambio no solo es de forma, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del servicio exterior, venida a menos en el gobierno del expresidente Correa, sino de fondo, con la idea de que la toma de decisiones tenga un carácter vinculado con la política exterior del Estado. Si bien el ministro y buena parte de los funcionarios de la Cancillería pertenecen al servicio exterior y en función de esta pertenencia buscan actuar institucionalmente en la gestión de la política internacional en coordinación con el presidente de la República, buena parte de los embajadores acreditados en diferentes partes del mundo, entre esos los países materia de nuestro análisis, no pertenecen al servicio exterior. Para concluir, las líneas clave de definición de la política exterior vienen del presidente de la República en coordinación con el ministro de Relaciones Exteriores como su ejecutor. Entre estas claves se encuentra, por ejemplo, el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que tienen implicaciones directas en la toma de decisiones en temas como la relación con Irán. En este caso específico, un actor externo determina la toma de decisiones en un tema de política exterior con Medio Oriente. Que el último remarque importante, la investigación todavía no concluye, por lo que este panel presenta alguna información relevante que les permita a ustedes tener una idea del trabajo y aportar con sus preguntas, comentarios y puntos de vista para enriquecer este debate muy importante sobre la política exterior del Ecuador. Quedo a la expectativa sobre sus preguntas y sobre el interés que puedan tener en este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Lamentablemente estamos sobre el tiempo y ustedes saben el motivo por el cual estamos así, pero y es un buen avance, unas excelentes presentaciones. Tenemos dos preguntas, pero de antemano yo quiero agradecerles a todos los participantes, a todos los ponentes y mil disculpas a los asistentes también por este percance tecnológico que hemos tenido y hemos perdido bastante tiempo, pero tengo dos preguntas y no sé si es que podamos contestarla. Una está dirigida a Catalina Barrero en el contexto de la relación de Estados Unidos y en su vulnerabilidad. O sea, prácticamente lo que se dice es que ha vulnerado muchas veces la soberanía y los derechos humanos en América Latina, específicamente en Ecuador. En ese contexto, ¿cree usted que esta acción está justificada para abrir puertas a Latinoamérica o a puertas latinoamericanas? ¿Y qué mecanismos, en el caso de ecuatoriano, mecanismos de cooperación existen en las relaciones para que exista un ganar-ganar en ambas partes? Esa para Catalina. Tenemos otra para Natalia que no está tan clara, pero también que luego vamos a ver si es que es posible. Conteste. Catalina, adelante. Bueno, creo que contesto. A ver, en realidad el tema histórico de los Estados Unidos es un tema que prácticamente las memorias que más han marcado son sus intervenciones justo en la Guerra Fría frente al combate del comunismo en general. Y obviamente todos recordamos todavía el tema de sus alianzas, inclusive con las dictaduras y con las Fuerzas Armadas, que en algún momento significaron altos niveles de violación, principalmente de derechos humanos. Sobre el tema de la soberanía, yo creo que el tema de la soberanía, como se lo ha visto, es dentro de la injerencia de las decisiones políticas. Si bien esa es una estrategia de una hegemonía que trata de mantener una vigencia en un territorio considerado como tal, es muy difícil realmente pensar que esto no ha tenido ya su balance y, si se quiere, su desbalance. En realidad, si ustedes miran qué es lo que ha pasado en la última década y por la dificultad de volver a reconstruir la presencia norteamericana como una presencia infalible, es justamente que se hizo una articulación a nivel más bien de tipo de gobiernos ideológicos que se articulaban en contra de ciertas prácticas de los Estados Unidos, principalmente en la incidencia política que se da. Los resultados de Bolivia el día de ayer se lo están mirando. Y la debilidad, más bien, la vulnerabilidad de los Estados Unidos frente a la región ha sido justamente haberle dado la espalda en los últimos 20 años, cuando la región se convulsionaba en distintos niveles y principalmente en la pobreza y en la desigualdad.
Hoy por hoy, la idea mismo de pensar en un balance que dé todavía la fuerza a los Estados Unidos como hegemonía, sigue siendo una quimera. La capacidad que tenían los Estados Unidos hace 30 años no es la que tiene hoy, ni para el mundo y peor para América Latina, que siempre ha sido su patio de atrás. Me dicen que solo tengo 3 minutos, pero el tema del ganar en temas políticos son alianzas. Y las alianzas no necesariamente son ganancias equivalentes, pero sí son ganancias relativas. Por una parte, en el caso del Ecuador, los Estados Unidos han logrado tener una cierta vigencia en la región y por otra, el Ecuador lo que ha permitido es, de alguna manera, volver a mirar cómo orientar sus alianzas políticas, alejándose del progresismo y combatiendo la corrupción. Que sean ideales o no, o sea, que los resultados sean los esperados, esto es política. En la política se gana o se pierde. Generalmente no hay empates. Muchísimas gracias. Una posición realista, ¿no? En la que presenta la Barreiro. Tenemos una pregunta para Natalia. La pregunta dice así, ¿qué pasa o qué va a pasar con los créditos post-COVID y sobre todo qué pasa con los créditos reembolsables que incrementan el interés y que cómo hemos refinanciado las deudas y renegociado plazos en el caso de cooperación, específicamente en el caso de cooperación con China? ¿Qué puede decirnos sobre esto? Gracias, Raúl, y gracias también por la pregunta. Prácticamente en la investigación que hemos realizado, digamos, se plantea como una conclusión preliminar que justamente en el ámbito financiero, Ecuador está en una dependencia frente a China, sin duda por la gran cantidad de endeudamiento. Sin embargo, una oportunidad que se puede visualizar es esta apertura que está teniendo China, no solo con el Ecuador, sino con todos sus deudores, de renegociar las deudas. Y justamente el gobierno ecuatoriano sí ha aprovechado en cierta medida esa apertura y se prevé que a nivel de estas renegociaciones, digamos, en el post-COVID, pues de alguna forma se podría encontrar alguna manera de aliviar también pues estos pagos que tenemos que hacer. En el caso de la pandemia incluso hubo un pago que no se realizó y después se procedió a realizar estas renegociaciones. Entonces, por ese lado, la apertura y digamos la cooperación, todos estos convenios que hemos visto, sí han generado una relación en la cual hay esta apertura y se debería pues poder aprovecharla de la mejor manera. Sin embargo, como decíamos, la idea sería no endeudarse más y tampoco endeudarse más de lo que podemos pagar. Entonces eso ya corresponde pues a una planificación financiera del Estado que trasciende incluso la política exterior, ¿no es cierto? Sino que ya va incluso ya a temas más económicos, estructurales y que pues sin duda tiene que ver también con el manejo de la administración pública interna. Entonces en ese sentido yo pienso que esta dependencia financiera que tenemos con China no va a eliminarse con estas renegociaciones, se va a aliviar, como digo, de alguna forma y sin duda, pues el tema de ya no endeudarnos tanto con China no significa que no nos estamos endeudando, sino que, por otro lado, como mencioné, el Estado ecuatoriano ha recurrido a organismos multilaterales tradicionales como el FMI, en los cuales, pues también, si bien tenemos ciertas condiciones mejores, diríamos, que con China, pues también implica ciertos compromisos políticos y de reestructuración de la economía interna. Entonces ahí hay que hacer un análisis mucho más profundo de pues todas las implicaciones a nivel social, por ejemplo, como yo mencionaba. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a los panelistas por su tiempo, por compartir estas experiencias de investigación. Muchas gracias a los 165 participantes que estuvieron hoy en la oportunidad de compartir con nosotros estas reflexiones. Les invitamos a que continúen con los siguientes paneles. Sin duda hay muchísimo que discutir, hay mucho que reflexionar, mucho que investigar. Les invito también a participar en este grupo de política exterior que hemos realmente, creo que hemos partido con pie derecho y yo les agradezco muchísimo. Estaremos entonces muy pronto nuevamente con otro tema de política exterior, mañana por la mañana y creo que esta tarde también. Hay algunos paneles de política exterior a los que son bienvenidos
invitados a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar ahora. Nos están ya empujando desde el campo de la tecnología diciendo cierren, por favor. Así es que muchísimas gracias a todos. Hasta pronto y disfruten del Congreso. Gracias.